la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, en el Congreso, y que ese presupuesto va a determinar un poco lo que va a ser el futuro de nosotros como argentinos el próximo año. Para entender, para conocer, para saber cómo afecta o cómo puede afectar este cálculo de recursos que está haciendo la administración de Alberto Fernández para el año próximo, estamos en comunicación ahora con Sergio Chousa, que es economista, que es docente de la UBA y de la UNDAB, la Universidad de Avellaneda. Sergio, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola Juan, buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Gracias, estamos en la mesa con Ricardo Carosino y con Federico Sedarri. Gracias por atendernos y por estos minutos. Sergio, te convocamos para que nos cuentes de manera sencilla, en la medida de lo posible, cómo este presupuesto nos puede afectar en general, como argentinos, como consumidores, como ciudadanos, de cara a lo que va a ser el año próximo. Yo decía, quizás con un poco de desconocimiento, que lo que había visto, entre otras cosas, era, por ejemplo, un dólar a 130, el dólar oficial, y yo, como ciudadano común, entendía que era un aumento del 30% de lo que es la divisa, y que si eso lo llevaba el blue, se iba a ir a 2.40, 2.60 como mínimo. ¿Estas cosas son así? Digo, ¿se puede proyectar de esta forma o es muy por encima el análisis que hago? Bueno, primero entender que es un presupuesto, ¿no? Un presupuesto tiene una pata que es paramétrica, que tiene que ver con todos los supuestos más de orden macroeconómico que se utilizan para su elaboración, y después, una vez que eso está establecido, a partir de eso cada administración, cada gobierno en las diferentes esferas fija sus prioridades, con lo cual lo estrictamente paramétrico, paradójicamente, termina siendo lo que más se mira, ¿no? Porque como es el Ejecutivo Nacional, a todos nos interesa saber cuál es la proyección que hacen de dólar, de inflación, de tasa de interés, de los diferentes agregados macro, pero si bien es lo que más se mira, es lo más impreciso y es lo menos relevante. El ministro de Economía lo dice todo el tiempo, esto dice, bueno, incluso en su elaboración para fijar el valor de estos parámetros se hizo en el mes de septiembre de este año. En los 2 meses y monedas que transcurrieron, pasó un montón de agua abajo del puente. De hecho, se esperaba que el PBI, que la economía creciera, recuperara 8 puntos este año y va a terminar recuperando 10. Imagínate toda la agua bajo el puente Sí. que transcurrió, ¿no? En estos 2 meses. Pero bueno, digo, independientemente de eso, digo, está bien la evaluación que vos haces de que vas a tener necesariamente un corrimiento nominal en todas las variables en la economía, básicamente por el hecho de que seguimos teniendo una economía inflacionaria. Y cuando tenés una economía inflacionaria, la nominalidad se ajusta más o menos en línea, a veces por arriba, a veces por debajo, de lo que aumenta el resto de precios en la economía. Con lo cual, a ver, lo que te está diciendo el presupuesto en términos de dólares es que el Ejecutivo quiere moverlo, a diferencia de lo que pasó este año, más o menos en línea con la inflación. Este año no, hubo una ralentización del ritmo de crecimiento del dólar oficial. Bueno, lo que te están diciendo para el año que viene es que ya quieren empezar a ajustarlo más o menos a la misma velocidad. Será la velocidad del 33%, perdón, que dice el presupuesto, que se van a mover los precios de la economía, o va a ser más. Bueno, seguramente si los precios terminan aumentando más, el dólar oficial va a terminar aumentando más. Y respecto del blue, digamos, del resto de los dólares paralelos, vale lo mismo, ¿no? Vale el mismo análisis. Es difícil pensar que las cosas se congelen, se quedan quietas por mucho tiempo cuando tenés una economía de inflación moderada alta como la que tenemos. Entonces, aún así el dólar paralelo se moviera, por ejemplo, fuera desde la zona de los 200, hoy está un poquito más barato, pero Sí. de la zona más o menos de los 200 a la zona de los 240, y mira, si vos me pones ese número, estamos hablando de un 20% nada más de corrimiento. Sí. Sería definitivamente poco, ¿no? En relación a el resto de los precios de la economía. Con lo cual, Sí. digo, no sé si es el factor, digamos, que más tenemos que focalizar, no solamente para una evaluación estrictamente técnica de la lectura del presupuesto, sino también en términos de la caracterización que hacemos sobre cómo le va a ir a la macro en 2022, ¿no? Sergio, ¿y esta inflación del 33, 30, 33,
35% que se está proyectando. Digo, ¿pensás que se puede cumplir? Como economista, te digo, ¿no? De la expectativa todos tenemos que se cumple y que sea inferior, digo, pero teniendo en cuenta los años que pasaron anteriores que no se está cumpliendo la que se proyecta en principio, el año pasado también, o este año en curso, se proyectaban 29, 30 y finalmente superó los 50. ¿Pensás que hay posibilidades, variables, factores que hagan que se pueda mantener una inflación de 30%? ¿O deberían aplicarse otra serie de medidas que hoy por hoy no se ven o no están? Bueno, vale lo mismo que te comentaba recién sobre la lectura de las variables paramétricas, ¿no? No hay que tener una lectura de que esto es un tiro al blanco, en el cual vos tratás de que sea tu pronóstico inflacionario para el año que viene lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque básicamente la lectura que haces sobre el parámetro que se fija de inflación en presupuesto es qué partidas querés que ajusten por arriba de ese número. Vos decías 33%, bueno, lo que hay que mirar es cuáles partidas del gasto y de los ingresos proyectados se proyecta que aumenten por arriba y cuáles por debajo. Esa es la lectura que hay que hacer. No se tiene que leer como un pronóstico de cuánto el Ejecutivo cree que va a ser la inflación del año que viene, porque si fuera así, digamos, si ese fuera el nombre del juego, desde ya yo te diría que es algo ilusorio, y me parece que el 99,999% de la disciplina te va a decir que es algo que bueno, si se llegara a cumplir tenemos que ir todos al obelisco a festejar, pero es realmente poco probable. Pero no creo que sea el espíritu de la lectura que hay que hacerle a un número en el cual se ajustan los parámetros del presupuesto. En cuanto a la política inflacionaria, si querés hablar de la política inflacionaria, me parece que ahí tenemos definitivamente el centro del desafío 2022, ¿no? Es la variable macro que este año no pudiste causar. De hecho, se vivenció una aceleración inflacionaria en este 2022 y es la que tenés que focalizar todos tus esfuerzos en tratar de primero anclarla, ¿no? Digamos, que se te deje de acelerar. Eso me parece que en el último trimestre algo se empezó a alinear, pero una vez que frenás, ¿no? Digamos, frenás una inercia de aceleración, después tenés que ir al siguiente paso, que es empezar a ponerle un poquito de paño frío. Bueno, ahí tiene que estar todo el desafío macro y digo, te planteo el interrogante, ¿no? Obviamente, si fuera uno pudiera hacer una evaluación de cómo se hace y no tener un grado de error y dar, viste, una receta mágica, seguramente en Argentina ya lo hubiéramos resuelto y llevamos más de una década con clara agudización en los últimos años y es medio como que no le encontramos la manija a la pelota, ¿no? Sergio, vos hablaste de presupuesto con inercia inflacionaria. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia entre lo que se presupuesta de inflación, que en este caso es el 33%, y lo que realmente puede hacer la inflación, que se supone que va a ser un poco más? Esa diferencia son más recursos, ¿no? Digamos que el Estado recauda. Esa subestimación de recursos que en cierta manera hacía Roberto Labaña en algunos presupuestos, ¿después le permite al gobierno manejar mucho más dinero para determinadas partidas? Bueno, es un poco lo que se suele denominar en la jerga como colchón fiscal. Claro. Lo que pasa es que depende, ¿no? Depende porque eso se te podría volver neutro, se te podría neutralizar en caso de que vos, ante una bifurcación entre la inflación proyectada y lo que se termine dando, también corregís al alza proporcionalmente a las partidas del gasto. Claro. Entonces no es automático, no es que necesariamente, digamos, ese colchón fiscal que te da el hecho de tal vez subestimar un poquito cómo se te va a mover la nominalidad de la economía, necesariamente te genera o un ajuste o una mejora implícita automática en tus cuentas públicas. Depende después cómo vos actúes con tu política del gasto. Y esto este año pasó, ¿no? Sin ir más lejos, este año tenías una inflación proyectada del 29 y ibas a cerrar en la zona del 51, 52, te pasó. Y bueno, y lo que terminó ocurriendo es que hubo sucesivos ajustes presupuestarios, sucesivos decretos después fueron tratados en el Congreso de ampliación de partidas y bueno, y finalmente no vas a estar muy lejos de tu meta proyectada de déficit y de gasto, ¿no? En presupuesto 2021 vas a tener un leve sobrecumplimiento, no muy significativo, vas a estar más o menos en el orden de medio punto PIB de sobrecumplimiento, pero
Por eso digo, depende estrictamente de vos cómo después modifiques también, cómo sigas a la par o no tu política de gasto público. Sergio, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. Hola, Ricardo. Bien, hablando de un poco del gasto público y más refiriéndome al déficit, tengo entendido, por lo menos la información que me llegó, es que el gobierno quiere evitar ajustes, pero quiere, para reducir un poco el déficit, reducir subsidios y aumentar impuestos de manera segmentada. ¿Es posible reducir el déficit de esa manera? Mira, a ver... Sin ajustar el gasto público, digo, ¿no? Sí, la componente de subsidios, sobre todo ahí el foco está en lo energético, y tenés una ventaja que no se puede soslayar, que es que se terminan de caer los beneficios de una resolución 46 de 2016, que es una en la cual se habían dado beneficios fiscales muy considerables a las empresas privadas para la producción de gas en Vaca Muerta, la extracción, y y ahí vas a tener buena parte del componente de reducción de subsidios. Después sí, seguramente lo que se va a dar de cara al año que viene va a ser un sinceramiento de que las tarifas, además de una segmentación, que bueno, la venimos esperando, ¿no?, hace varios años, pero sí. Además de la pretendida segmentación, seguramente tendrán un incremento más a la par del aumento de la inflación y o de los costos, ¿no? Lo que no creo que te vuelva a pasar en el año que viene, en el cual, digamos, ya parte ahí sí del colchón de dolarización que te daba el esquema 2019, ya te lo consumiste, no la totalidad, pero sí una parte significativa, y es el momento en el cual, bueno, ya es natural que la evolución del precio que pagamos por los servicios públicos se parezca un poco más a la inflación o al aumento de los costos de las empresas, si no querés, que más o menos está relativamente a la par. Yo creo que con esos dos aspectos ya tenés un componente significativo del peso, de la reducción del peso de subsidios a PBI, y un factor que a veces se soslaya, pero no es menor, que es que también te está creciendo, te ayuda el hecho de que te crece el denominador, te crece el PBI, con lo cual claro, la licuación virtuosa del componente de subsidio la tenés. Y mirá este año, sino en presupuesto este año, ¿saben cuánto estaba parametrizado que iba a crecer el PBI, que va a recuperar el PBI como queramos? 4,5 puntos, se sancionó, lo aprobó el Congreso, y va a terminar siendo más del doble. Entonces ahí tenés un denominador que creció muchísimo y que te contribuye en esa tarea. Independientemente de todo esto, me parece que tampoco uno podría decir que estás en niveles insostenibles de subsidios a PBI. Digo, yo creo que llevándolo de a poquito, obviamente evitando que se te siga escapando, ¿no? Pero de a poquito, ¿no? Con una reducción virtuosa, sin ningún tipo de tarifazo indiscriminado, transferencia de recursos al sector empresarial extranjerizado, dolarizador. Digo, sin ninguna locura, de a poquito lo podés ir reduciendo sin atolondrarte, por así decirlo. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. No, a ustedes y a disposición. Dale, un abrazo grande. Era Sergio Chousa, economista y docente de la Universidad Argentina, la UBA, Universidad de Buenos Aires, y de la UNDAB, la Universidad de Avellaneda, en el aire de Bonaerense. Son las 2:03, ya seguimos con más información. De la A a la Z.